Hola, muy buenas tardes. Ya estamos comenzando con este vivo, con este live. Qué lindo día tenemos. Por supuesto, se vino la primavera y es importante ver si se escucha bien. Si se escucha bien, voy saludando. Ahí conectamos enseguida con Finocchiaro, el ex ministro de Educación. Ya conecto con él. Ahí está. Ahí está. Hola Alejandro. Hola Ahí Hugo, está. ¿Cómo ¿cómo va? andás? ¿Me Bueno, escuchás? sí, yo perfecto. ¿Vos? Bien, ¿cómo está el plano ahí? Que siempre me jode Perandones. Bien, no, está perfecto, se te ve muy, muy bien también. Yo también estoy tratando de mejorar un poquito la iluminación. Viste que esto de las redes, creo que está mejor iluminado vos que yo, Finocchiaro, lo cual, Alejandro, lo cual es mejor incluso, ¿viste? Porque Vos sabés que eh, esta es la cocina de mi casa, me mandó acá Perandones. Pues me dijo, no, en no tu me digas, no biblioteca. me digas. Y mi Bueno, biblioteca es media medieval, ¿viste? Tiene poca luz. ah, claro, claro. Es de las que invitan a la reflexión, Y es algo más que para leer nada. tranquilo. Para leer tranquilo. Bueno, bueno. Te agradezco y No, por damos, favor. damos la bienvenida a todos los que se van conectando con este live, con este vivo, con esta charla, con esta oportunidad de educación y candidato que además ha tenido una muy buena repercusión en esta última paso. Sobre eso vamos a hablar, sobre educación, Alejandro. Y lo primero es preguntarte cuál es tu visión sobre lo que vos como precandidato proponés, si es que te eligen finalmente y te toca estar nada menos que en el Parlamento argentino, en el Congreso. ¿Cuál es la idea, digamos, la visión que vos tenés, sobre todo en un momento en donde todos hablan de educación, ahora se va a dar clase los sábados, pero nadie hace demasiados cambios? El nuevo ministro de Educación, lo entrevistamos el sábado pasado en La Nación, decía que él quiere unir a los docentes, a los alumnos, quiere comenzar a avanzar sobre la educación, pero no pareciera haber muchos elementos alentadores en la práctica. Por eso, una primera pregunta más general, para meternos ya en temas más puntuales, Alejandro, por favor. A ver, Persic es una persona que conoce el sistema educativo a diferencia de su antecesor, ¿no? Eso es lo bueno. Lo malo es que hereda una catástrofe provocada por ese mismo antecesor, porque Argentina es el único país en el mundo que hace un año y medio que no tiene clases, salvo algunas provincias como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza o Córdoba. Eh, Argentina es un país que suele encarar las reformas profundas cuando el sistema entra en crisis, no antes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, después de Cromagnon, ¿no? Estábamos todos interesados en cualquier lugar donde íbamos, las salidas se abrían para afuera, si los matafuegos no estaban vencidos, si había vías de escape. Sin embargo, toda la sociedad sabía que estos lugares se llenaban, que se llenaban por encima de sus capacidades, ¿no es cierto? Pero tuvimos que poner, o sea, costó 200 muertos poner en crisis a nuestra sociedad. Aquí no somos tan dramáticos en cuanto a la vida humana, pero la realidad es que Argentina en su sistema educativo no tenía nada para regalar. Habíamos empezado un camino virtuoso en el gobierno de Macri, cuyas evaluaciones nos daban los primeros datos alentadores. En primaria habíamos logrado sacar al 7% del último quintil y empujarlo hacia arriba. En secundaria también los datos eran alentadores, nosotros le dejamos todos a este gobierno para que lo publique, no lo han publicado. Ahora, después de haber hecho esto, es muy difícil y tenemos que salir, digamos, con medidas muy importantes. Eh, Uno de los proyectos que nosotros tenemos tiene que ver con declarar la emergencia educativa, tanto en lo que hace a la infraestructura como a la conectividad. Y acá una salvedad. Nosotros dejamos
antes de irnos, el 60% de la matrícula escolar de toda la República Argentina prestada a las escuelas, ¿no? Y dejamos todos los elementos para que este gobierno pueda conectar el 40% restante. Después, tenemos que establecer por ley la obligatoriedad de que las evaluaciones se hagan en periodos regulares, ¿no es cierto? Porque la evaluación es lo que nos va permitiendo conocer exactamente cómo está el sistema, pero exactamente te lo permite conocer, es una radiografía exacta. Y eso te sirve para poder impulsar políticas públicas. Uno, si no, es como ese médico al que le preguntás por teléfono que te duele la panza. Y él no sabe qué tenés, ¿no? Claro, Más que claro, claro, ¿no? sugerirte algo muy liviano, pero si vos tenés un problema grave, claramente necesitas hacerte estudio. Bueno, esas son las evaluaciones. Después, nosotros tenemos que declarar derecho humano básico a la educación. Y tenemos que trabajar en regular el derecho de huelga en el sistema educativo. Esto no quiere decir cercenarlo ni quitarlo. Esto quiere decir que tenemos que tener una regulación que haga que los chicos tengan no menos de 180 días anuales de clase efectiva. Para que vos te des una idea, entre el año 2007 y el año 2017, en la provincia de Buenos Aires, Baradel le quitó más de un ciclo lectivo a los chicos de ese momento. Es decir, que un chico o una chica que empezó en el año 2006 su escolaridad, que terminaría este año su secundario, en el medio perdió 1 año y medio de clases por los paros, Claro. ¿no? Entonces tenemos que trabajar. Después, por supuesto, tengo otras propuestas y voy a acompañar otras propuestas de nuestro bloque que tienen que ver con, en materia de seguridad, con cambios en el Código Penal, con aumentar determinadas penas, con quitar la posibilidad de que el juez pueda dictar excarcelaciones en los delitos violentos y graves, con primer empleo joven, que tiene mucho que ver con la cuestión de la educación. Lo Ahora, que salió en los últimos tiempos. metámonos en la vinculación entre la educación, la inseguridad y hechos de violencia. Hoy nos sorprendió a todos, incluso por la cercanía, porque yo soy de Santos Lugares, del partido de 3 de febrero, ahí nomás, en ese partido, en Caseros, en un colegio luterano de casi 100 años, a partir de un grupo de chat en el que dos mujeres se acusan o empiezan a agredirse, uno le dice madre luchona a la otra le dice te espero a la salida, y se meten los maridos y un hombre pierde un ojo en la pelea. Digamos, qué refleja eso, Alejandro? Esta relación entre educación, violencia, seguridad, falta de control, agresividad permanente. Bueno, a ver, claramente refleja que tenemos una gran carencia de cultura educativa, ¿no? Ajá, La educación no es solo conocer cuál es la capital de Madagascar, claro. claro, o resolver uno de los 5 casos de factoreo. La educación es otra cosa. Nosotros educamos en valores, ¿no es cierto? Como docentes, educamos formando ciudadanos. Entonces, digamos, cuando no tenemos ese tipo de educación, volvemos a nuestro ser primitivo. Nuestro Claro. ser Ah, primitivo, ¿cómo resolvía las cuestiones? En forma con la violenta. violencia, claro. Pero ¿qué es lo natural? A ver, mirá Animal Planet o National Geographic. ¿Cómo resuelven los animales sus disputas? Por medio de la Sí. violencia, ya sea real o simbólica. O peleamos o te asusto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros no tenemos educación, volvemos a ese estado primitivo. Lo mismo, absolutamente lo mismo, que nos pasa en otras materias, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, la pobreza estructural Sí, que existe en la Argentina y sí, que cada vez es más grande y más sí, extendida. sí, Es la peor de las pobrezas porque es la pobreza que no tiene horizonte de salida. claro, ¿Qué es lo que a vos te da el horizonte de salida de la pobreza? La educación. claro. En el año 77, La mi papá perspectiva, el perdió futuro, la construcción de un proyecto. absolutamente. Ujú, Hugo, en el año 77
yo tenía 10 años y mi papá perdió su trabajo. Estuvo 1 año y medio sin trabajo, vos recordás aquella época, Martínez de Oz, Claro. etcétera, etcétera. ¿No es Era, cierto? era muy chiquito, pero se recuerda por la familia, claro. Bueno, nosotros nos mudamos a un lugar en La Matanza llamado Villa Constructora, una casa que Sí. no tenía baño y no teníamos agua caliente. Y yo estudiaba en una escuela que tenía aulas de chapa y madera, ¿no? Mm. Habíamos caído en la pobreza. Y ahora, ¿qué era lo que a mí me sostenía, ¿no? Y sostenía a mi hermano, nos sostenía la visión de que podíamos salir. Porque yo iba a la escuela, en esa escuela de chapa y madera, y podía soñar. De hecho, yo soy el primer finocchiaro desde 1880, 1890, que llegaron los primeros a Chivilcoy, en tener un título universitario, ni ir a la universidad. Y Wow. eso porque mi mamá me decía que yo iba a la universidad. Eh, y en el mundo en el que yo me desenvolvía, eso no estaba dentro del imaginario. Pero a mí la escuela me permitió soñarlo. Pero además, Lo Alejandro, mismo para aquel que... estoy pensando mientras ojeo también algunos materiales, una nota en La Nación donde vos hablás de tragedia educativa, y pienso en tus orígenes, también te hablé de los míos. eh, La Matanza es un partido cercano al de 3 de febrero, los dos son del conurbano. Creo que tenemos más o menos la misma edad, incluso. Mis padres eran de Chacabuco y de Rawson, pero tengo muchos amigos en Chivilcoy. O sea que nuestros antecesores, digamos, padres vienen de esa zona, que son ese, digamos, grupo poblacional que viene a los sectores urbanos, mis abuelos vinculados con el ferrocarril, con ese avance, y con una aspiración que todos teníamos porque generación tras generación podíamos educarnos un poquito más. Vos sos profesor universitario, yo soy también lo mismo y hacemos cada uno lo que nos gusta. Es decir, había un horizonte de expectativa que me parece que no está planteado y por eso hoy muchos dicen la salida de Ezeiza, la generación de los 30, 20, 40 y aún más grandes, dice la única salida está fuera del país, no acá. Bueno, lo cual sería terrible, ¿no? Porque le estaríamos dejando nuestro país que es hermoso a los vándalos, ¿no? Mm -hmm. A quienes nos gobiernan, que son como Atila, son el azote. Entonces, es lo único que no deberíamos hacer. Vos fíjate, mi viejo terminó la primaria y vino a changar bolsas al puerto de San Fernando, donde conoció a mi mamá. Mm -hmm. Mi viejo después fue corredor en Licores Peters, que no sé si existe la marca todavía, y Sí, después entró bueno, a no sé si trabajar de existe, pero visitador era muy médico. famosa. Peter, muy famosa, sí. Bueno, pero, y entró de visitador médico con la primaria. Yo te diría que mi viejo antes de morirse casi te podía diagnosticar, cosa que claramente nunca hizo porque no era médico. Pero mi papá estudiaba y todo eso lo hizo con la primaria de aquella Wow. época. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primero, cuando hablamos de reformas estructurales en educación, tenemos que admitir, sin avergonzarnos, que tenemos que volver a lo básico. ¿Qué tiene que hacer la escuela primaria hoy? Que hacia ahí vamos, ¿no? En la gestión nuestra. Hoy la escuela primaria tenemos que lograr que los chicos sepan leer, sepan escribir, sepan interpretar un texto de moderadas proporciones y sepan escribir una idea en forma compleja. Que sepan las 4 operaciones básicas y las operaciones de ellas derivadas, como la regla de 3 simple, etc. Yo te diría que con eso ya estamos mucho mejor que como estamos hoy. Los chicos tienen que volver a leer. O sea, hay que volver al libro, ¿sí? Que el libro puede ser el libro, puede ser cualquier otro soporte, digo, no el papel, No, pero hay que pasar pero, al frente y claro, leer, claro. leer, leer. Y cuando llega al punto y aparte, levantar la vista como hacíamos nosotros y continuar. Hay que aprender a leer. Y un chico que termina el secundario no puede no haber leído El Quijote, no puede no haber leído a William Shakespeare, no puede no haber leído a García Márquez, a Vargas Llosa, no A puede Julio Verne, a no Verne, sé, a sí, Salgari. sí, Bueno, los grandes clásicos y aquello que estimula la imaginación. Ahora, la Nata dijo algo que quiero, y de paso me responde lo de tragedia educativa. Dijo algo interesante. Nosotros creemos que le hablamos a la Argentina de María Elena Walsh,
pero en verdad le estamos hablando, o los políticos, a la Argentina delgante o elegante, que además, hay que decir, es un fenómeno interesante porque es un emergente de ese conurbano que le dio la espalda en las elecciones, que no quiere ser comprado sus voluntades a través de electrodomésticos o de dinero en efectivo, pero es un emergente casi con otro lenguaje. ¿Qué ves en ese diagnóstico, Alejandro? Bueno, a ver, yo lo que veo es que ha habido una conjunción, ¿no? Por un lado, de políticas populistas que aspiran a la pobreza estructural, porque esa pobreza de la que hablábamos es la pobreza que te transforma en esclavo. Es decir, dependés de lo que te da el gobierno. Y como no conocés, no tenés educación, tenés miedo hasta lo poco que tenés, ¿no Ah, es cierto? Pero por el otro lado, vos tenés también el fenómeno del narcotráfico. O sea, han sido en la Argentina 2 golpes mortales casi. Para el narcotráfico, el peor enemigo del narcotráfico es la escuela, porque la escuela te da el horizonte de salida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? y la El contención narco, y otras relaciones, claro. to- todo eso, lo que hace el narco, básicamente, es ir contra la escuela, ir contra la educación, y el narco es el que crea esta cultura marginalmente orgullosa de la villa, porque, a ver, la pobreza es mala, ¿no es cierto? Es mala como fenómeno social. Hay que salir de la pobreza, no mantener a la gente pobre. ¿Mm? Vos Vos decís fijate, que es adrede ese este, plan de mantener a la gente sometida, transformándola en un cliente en absolutamente. vez de ciudadano, dándole un lugar en el Estado, o 1.000 pesos para comprarle el voto, o una bicicleta, o un lavarropa. ¿Vos decís que hay un plan ahí en eso? Absolutamente. Primero porque hay una cuestión ideológica, ¿no? Que tiene que ver con la igualación hacia abajo. Lo que pasa es que cuando vos, digamos, vas cayendo, el abajo es cada vez más abajo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, una vez que la gente está ahí abajo, los mismos actores descubren que es más fácil gobernar. ¿Por qué? Porque entonces salgo con un plan, yo no tengo que explicarle a la gente, no tengo que crear empleo, no Claro. tengo que preocuparme por cuestiones que son complejas. Eh, Es decir, entonces, el narcotráfico como, casi como salida laboral, casi como la medida que permanece, se formaliza. Yo pensaba, estuve en Medellín y demás, y entrevisté a Cami Sangre y a otros personajes del narcotráfico. Cuando se generaron en Colombia las autodefensas para luchar contra el mundo de Pablo Escobar, era un estado paralelo, la gente armándose, que después terminaba como parte de las fuerzas de seguridad siendo cooptadas por el poder del narcotráfico, que es lo que pasa en Rosario y está pasando en el conurbano, Alejandro. bueno, a ver, yo quiero aclarar una cosa, no estoy diciendo que kirchnerismo y narcotráfico son lo mismo, ¿eh? Lo que quiero decir es que son 2 fenómenos muy malos, ¿sí? Que se conjugaron en el mismo momento en la República Argentina. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, todo eso, si nosotros le ponemos educación, si nosotros a los chicos les ponemos una vía de salida, si nosotros les demostramos, por ejemplo, que aunque no hayan terminado el secundario, pueden aprender a arreglar motores de motos o pueden poner un emprendimiento gastronómico, no hacer comida en la casa, poner un emprendimiento gastronómico, saber cómo organizar, saber cómo comprar, saber cómo acopiar, saber cómo extraer la mayor ganancia, cómo distribuir, cómo hacer el marketing de eso es, ¿no? Nosotros le estamos dando una vía de salida y cuando ese chico o esa chica cobra su primer sueldo y ve que es limpio y ve que no se lo debe a nadie más que a su propio esfuerzo, entonces, bueno, pero ahora yo que estoy haciendo empanadas en casa, quiero poner una casa de empanadas y me asocio con otro que me alquila el local y me puede ir muy bien. Entonces, mira, ¿por qué no ponemos otra en 3 de febrero? O ahí en Caseros. Porque eso, a ver, así se gestó. Esa Argentina de María Elena Walsh. Ahora, la Argentina de Elegante también
es un emergente que quiere salir. Porque ahí también hay una pugna entre el que quiere seguir en su identidad orgullosamente villera, porque ahí tiene el negocio, ¿no? Entonces, la cumbia villera, todos son fenómenos culturales que surgen para tener a la gente ahí. Pero también está el otro, el que dice, no, espera, vos no me regalaste nada. Yo esta computadora la cambié por un teléfono que tenía y me puse a hacer música. Y ¿Qué, eso es muy qué, valedero. qué devolución le hizo el Gante nada menos que a la vicepresidenta que se sentía dadora de algo que es del Estado, pero bueno, muchos creen que el Estado les es propio cuando gobiernan, y que el Gante sale a decir que no, que fue una idea propia conseguir esa computadora a la que llegó a través de un trueque con un celular y con toda la historia y desnudó esta idea que quieren instalar, ¿no? Del gobierno que te regala la bicicleta y te enseña a andar en bici, digamos, ¿no? Por decirlo así rápidamente. Exacto, pero exacto. A ver, vos fíjate, por ejemplo, vos me preguntabas recién si era un plan preconcebido, etcétera, pero por supuesto porque es una cuestión ideológica. Por Bueno, ejemplo, muchos participantes preguntan eso, dicen, más pobre, acá Rocío, plan sistemático, más pobre, más dependencia de los gobiernos populistas, o sea, más un sometimiento que requiere, como decías vos, ahora no me toques, bueno, en el norte, muchas fuentes dicen, en el norte van los dirigentes y los punteros y dicen, ojo que juntos saque un voto porque le sacamos el plan que tienen. Ustedes tienen que pero perdón, trabajar para evitar que voten a los adversarios, porque si no le sacamos, es decir, látigo y billetera, esa combinación, ¿no? pero yo, escuchame, lo veo en La Matanza todos los días eso. No, Ah, no tengo sí. que ir al norte. Es así. Pero además, vos fíjate, ¿por qué el gobierno está en contra de la actividad privada? Y ojo que cuando hablamos de actividad privada, no estamos hablando de Techín, que No, es un claro. gigante, te aclaro, para mí orgullosamente argentino, porque es la empresa de tubos cosidos más grande del mundo, y es Estamos Argentina. hablando del fabricante empanada, eso te referí vos, Yo por estoy seguir el mismo hablando del ejemplo. que tiene un kiosco, una ferretería, una pizzería, que tiene un tallercito textil de 5 empleados, el que tiene una fábrica rulemanes, de eso estoy hablando. Ahora, el Estado no crea riqueza. La riqueza la creamos los particulares. Ahora, esto de mantener cerrada todas las empresas en la pandemia, quiebran. Entonces te doy un subsidio, te doy una ayuda y cada vez dependés más de mí. Y cada vez hay más empleo público en detrimento del empleo privado. Vos fíjate una cosa, en el año 2003 la participación del empleo público en el PBI era del 22%, ahora es del 44%. Wow. Cuando lleguemos al 66%, somos un país socialista. Y un Mm. país socialista es un país que no tiene libertades, que no incentiva la iniciativa individual. Un país donde todos nos vestimos de la misma manera, pensamos de la misma manera, y vivimos de aquello que el Estado nos otorga en forma graciosa. Prácticamente como el paradigma de la Edad Media, ¿no es cierto? Bueno, Es eso el socialismo. claro, bueno, lo de Foster, que además ostentaba ser el titular de esa idea que tuvieron el gobierno del pensamiento único. ¿Vos te acordás de esa barbaridad? Bueno, Foster dirigía ese ente, no sé cómo llamarlo, institución del pensamiento único, y dice que si no ganan ellos, es decir, si no gana el gobierno, se viene una hecatombe. ¿Será que en todo caso gana la libertad o gana la democracia? Porque la gente vota lo que quiere votar, o vota con la realidad, no con lo que le dicen o le regalan, o por lo que le dicen y por lo que le regalan, ¿no? Ojo que hay un movimiento social que Ajá, es, digamos, que cruza a todas las clases sociales que se está gestando, ajá. que el gobierno no lo está viendo y muy poca gente, inclusive muchos comunicadores no lo están viendo, que es un movimiento social por la dignidad, donde hay Ah, mira gente vos. de clase Como media, gente los, de como clase los baja, gente... indignados en España, como aquellos indignados de España, ¿te acordás? Que- Esos eran indignados contra la política. No, sí, estos por están la... indignados contra esta forma de gobernar, contra la Ah, frase de Golán, ¿sí? Contra la frase de Goyán, es decir, eso de, si hubiera habido platita, no, sí,
con platito o sin platita, digamos, cuando vos tenés a alguien que falleció, un amigo, tu papá, tu No, mamá, tu horrible, hermano, que falleció horrible, por el COVID, horrible. es horrible eso. Eh, Entonces, la, la, es un la movimiento de palabra, gente que te... la palabra, el calificativo que es más descarnado brutalmente para decirlo es, buscan prostituir a alguien cambiándole su voluntad por dinero, digamos. La metáfora de comprar una voluntad está en la prostitución, que por supuesto cada uno la puede ejercer, pero no viene impuesta por don dinero. Si no, se terminó todo. La discusión del sistema, me parece, ¿no? Bueno, por eso, digamos, la frase de Goyan es una frase miserable, pues solo los miserables tienen precio, ¿no? Este, entonces, este movimiento que está actuando transversalmente a la República Argentina es el que dice, me cansé, flaco. ¿Sabes por qué me cansé? Vos dame plata, dame el bono, yo lo voy a agarrar, pero voy a votar al que quiero, porque la plata, el bono y todo eso me duran hasta el 14 de noviembre. Ya me di cuenta cuál es la trampa. Yo lo que quiero es que me ofrezcas una perspectiva hacia adelante. Quiero que me ofrezcas trabajo, quiero que me ofrezcas la posibilidad de ser quien soy. Porque también es verdad una cosa, cuando vos decís ese estereotipo, ¿no? Bueno, el planero, ¿no? El planero es un tipo que cobra un montón de planes sociales y viven bien. No viven bien, Hugo. Por favor, viven 8 personas en una casilla de 10 metros cuadrados en tierra alisada. Digamos, anoche 8 personas comieron con 300 pesos, aunque a vos te pueda parecer increíble. ¿Sí? Porque compraron arroz a granel, 4 huevos, 200 gramos de manteca y con eso hicieron... O sea, viven mal. Y se están empezando a dar cuenta que viven mal. Y que Mm. además ya ni siquiera les alcanza con el plan. Alejandro, Vos fíjate que Percy no sale a pedir trabajo. aspirás a ser intendente de La Matanza, de tu terruño, de poder estar allí como jefe comunal. Mucha gente lo está escribiendo y por eso te lo pregunto. Mirá, eh, yo soy parte de un proyecto colectivo, ¿sí? Ujú. La Matanza es un lugar que yo amo profundamente porque viví mayor parte de mi vida ahí, porque ahí crecí, porque ahí me hice hombre, porque ahí está enterrada mi vieja. Digo, yo lo que quiero es que La Matanza mejore. Hace 43 años, cuando yo me fui a vivir a La Matanza, ahí, a Villa Constructora, La Matanza estaba mejor que ahora, mucho mejor que ahora. Y de hecho, cuando yo fui a Villa Constructora, ¿sabes una cosa, Hugo? No había gas natural, no había cloacas, ¿sí? Pero atrás de la escuela había un campito enorme donde los fines de semana nos juntábamos a jugar al fútbol y se organizaban 30 o 40 partidos de fútbol. Si vos me acompañás a Villa Constructora ahora y caminamos, te vas a dar cuenta que no hay cloacas, como en 1978, que no hay gas natural, como en 1978, pero el campito donde jugamos al fútbol es un basural, Y enorme. te agrego, es el distrito junto con Loma de Zamora con mayor tasa de criminalidad, de inseguridad, por supuesto, y además con usurpaciones. Tengo amigos y un montón de fuentes exactamente de Villa Constructora. Un video de un italiano, porque ahí se armó una comunidad de italianos, al que lo quisieron robar innumerable cantidad de veces. Él tiene un auto blindado y uno de los últimos videos, incluso lo emitimos en la cornisa, parece de película. 7 motos lo rodearon, zafó porque tiene el auto blindado, pero he recorrido Villa Constructora, tengo muchos vecinos que hablan de la creciente inseguridad, de lo que es esa ruta, que bueno, mejoró con el Metrobús, la ruta 3 si no me equivoco, ¿no es cierto? Que después sigue para Isidro Casanova, se mete Cañuelas, bien llega hasta acá, en Las sigue. Ferreres, conozco toda esa ruta. La Matanza ha sido olvidada, es realmente uno de los partidos que mejor expresa la mala política pública de las últimas décadas. Bueno, La Matanza es la síntesis de las frustraciones argentinas, porque vos sabés que La Matanza es un municipio rico que da superávit todos los años, ¿sabías eso? Que No. el año pasado, por ejemplo,
el intendente recaudó 27.000 millones y Ahí gastó dice, 24.000, ¿no? el campito está usurpado, perdón, tiene mínimo 30 casillas, ¿viste? Sí, sí, Alguien que claro. te sigue y nos sigue y... Queda atrás de la escuela número 6 de Claro, Nuestra Señora de la Merced, ¿sí? perdón la interrupción, sí, sí. Este, entonces, vos sabés que el año pasado el intendente le sobraron 3.000 millones. Tuvo superávit por 3.000 millones. Si en vez de ser Espinosa y O en vez de ser su Magario. municipio, o Magario, es lo mismo, y su municipio fuese La Matanza, él fuese Gustavo Posse, su municipio fuese San Isidro, uno podría pensar, qué hombre virtuoso, ahorró 3.000 millones, ¿por qué? Porque en el municipio donde gobierna todas las necesidades están satisfechas. Encima ahorra para los vecinos. Bueno, eso Espinosa lo pone en bonos y en plazos fijos que no saben para qué están, salvo para hacer política ahora, porque ahora van a empezar a repartir, ahora ¿no? Pero La Matanza no tiene cloacas, se inunda por lo menos 4 veces por año en forma grave, ¿eh? No tiene asfalto, es decir, lo que Espinosa hace, ha tomado la decisión política de que La Matanza sea pobre, es un municipio rico a expensa de las necesidades de la gente. Te doy un ejemplo que es tremendo. Se está construyendo una peatonal en La Ferrere, en el centro comercial de La Ferrer. Vos me dirías, ¿qué tiene Conozco. eso de malo, Alejandro? Bueno, que a 2 cuadras de ahí falta asfalto, falta cloaca y falta agua. Eso tiene de malo. Esa peatonal le va a costar a los matanceros 700 millones de pesos. ¿Escuchaste? Con Mm, 700 millones de pesos es 300 y pico de cuadras de asfalto. De qué asfalto. bárbaro, qué ¿Mm? bárbaro, Es qué decir, bárbaro. eso es lo que. Entonces, vos te das cuenta, es pan y circo, ¿no? Claro, Como el claro. antiguo proverbio romano. Sí, Entonces, sí, sí, la sí. gente en la pobreza, que dependa de nosotros y que sean cada día más pobres, Mm, mm. porque Eh, así tre- nosotros podemos seguir gobernando. Nosotros es pensamos tremendo. todo lo contrario. Mm, La gente debe salir de la pobreza. La gente debe tener oportunidades y posibilidades frente a la vida. La gente debe estar educada y la gente debe tener la posibilidad de disentir. Porque en el fondo, el problema del populismo es eso, que cuando la gente está educada los deja de votar y disiente. claro, Para los claro. liberales como yo, el disenso es la base de su ideología. Yo soy orgullosamente liberal desde los 15 años cuando leí La rebelión de Atlas de Ayn Rand. ¿Sí? Ahí me hice liberal. Entonces, en la base de mis ideas y mis valores está que vos, Hugo, puedas criticarme, puedas disentir conmigo y pienses diferente. Esa es la base del liberalismo. Claro, 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 totalmente. Una última breve. Te hago dos en una para terminar y agradeciéndote, Alejandro, no va a ser la última y por supuesto tampoco es la primera vez. Y esto se emite además el lunes por conexión Tenés que abierta a la saberlo. radio que se escucha y se ve. El programa se llama Tenés que saberlo, además del live. Y es esta, ¿ustedes creen que van a volver a ganar en la legislativa? Y a su vez, ¿qué pensás de la educación o del adoctrinamiento a partir del caso de la maestra como fenómeno también educativo? Bueno, empiezo por eso. ¿No? Dale, cómo no. Es parte del proyecto populista, es decir, mientras nosotros creemos que hay que educar con conocimientos significativos, valores y formar ciudadanía, porque eso te da libertad y autonomía en la vida, ellos necesitan, basados en la doctrina de un pedagogo marxista brasileño llamado Paulo Freire, educar en el pensamiento único para que hagan lo que nosotros queremos que digan. Esa es Mm, te mm. acabo de resumir Freire en 10 cómodos segundos, ¿no? Excelente. Este, es eso, básicamente. Y, a ver, sobre si vamos a ganar o no, el gobierno está inyectando dinero, pero como te dije antes, la gente sabe que eso termina el 14 y que el 14 va a ser crítico porque están emitiendo y están, bueno, haciendo desastres económicos. Nosotros les estamos proponiendo un modelo de país diferente. Nosotros no estuvimos contentos el 12. Vos lo viste, que no hubo ni baile, No, porque no, no, nadie no. puede estar contento en esta Argentina, ¿no? Claro, claro. Estamos entusiasmados con la posibilidad de volver a gobernar habiendo aprendido de nuestros errores. A la gente solamente le digo esto.
En estas elecciones hay dos espacios políticos. Los dos te hablan de cambios y de mejoras, ¿sí? Pero uno, decididamente, ya te ha demostrado que mira hacia el pasado, Mm, que es mm. el gobierno. Nosotros estamos mirando hacia el futuro, y hacia ahí vamos. Perfecto, Alejandro. Bueno, le agradecemos a todos, además, que cada uno hizo un aporte, alguien que trabajó con esa profesora que adoctrinaba, Fabiana con muchos comentarios y la gente que se engancha, que te escucha, además porque tenés en tu espalda, para bien y por supuesto con lo que falta y del aprendizaje, haber tenido a tu cargo nada menos que el Ministerio de Educación de la Nación y sobre eso calculo que es tu idea fundamental de trabajo y es lo que tratamos de conversar con la gente, la educación como mecanismo de libertad, como mecanismo de crecimiento, como único valor, digo yo siempre que no, nadie te puede quitar. Los demás bienes te lo pueden hasta usurpar, pero el conocimiento te hace además más libre y te evita, digamos, ser un sometido por los políticos de turno. Así que gracias Alejandro, si querés una línea final para despedirte. Eso, Hay lo que vos dijiste recién es lo que me cansé de decirle a mis hijos toda la vida, ¿no? La educación es lo único que no te pueden quitar. Y la verdad es que yo soy un político, yo hago política desde 1983, me involucré en política, creo en la política como ocasión de servicio y fundamentalmente me he dedicado a la política educativa porque yo sé que la política te cambia la vida. Lo sé por mi experiencia, por la de mi claro, viejo. Perdón, la claro, política no, la educación te cambia la vida. La claro, educación claro. es lo que te hace mejor y nos hace mejor como país. Gracias, Hugo. Gracias a vos, Alejandro. Nos vemos. Hasta prontito. Mucha suerte. Hasta luego. Muy bien. Cerramos este contacto. Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación y candidato. Un lujo que nos damos en estos live que por supuesto se emiten como parte del programa Tenés que saberlo los lunes 16 a 17 en Conexión Abierta. Gracias a todos por compartir. Hasta la próxima. Por supuesto, cada vez más plenos con el contenido, con entrevistados. Voy a estar también en otros espacios próximamente, ya les contaré. Gracias a todos por seguirme, por seguirnos en realidad, porque soy parte también de una productora de Lobos y Corderos, así que un cariño a Estefanía y a Brandon también, que son parte de este equipo, y por supuesto a todo el equipo de Conexión Abierta, Daniela Ferrín, Adrián Di Sanso, y a nuestras productoras comerciales de Moni Luzki y Graciela Lupoli, que también, por supuesto, hacen que bueno, que esto pueda marchar cada vez con más contenido y a disposición. Acá un servidor intenta acercarles a ustedes buena información con los protagonistas de la realidad para que, bueno, podamos constituirnos del mejor modo como ciudadanos en esta etapa que nos toca vivir. Hasta la próxima. Chao.